La célula eucariótica ya es una célula más compleja con respecto a la procariótica. La procariótica carece de núcleo organizado, carece de organelos, carece de mitocondrias. La eucariótica sí tiene todo. La célula eucariótica significa eucariota con verdadero núcleo. Verdadero. Cariota, núcleo. Con verdadero núcleo. Solo arqueas y bacterias eran procariotas. Recuerda que acá, ¿cuáles son eucarióticas? Todos los animales, todos los vegetales, todos los hongos y todos los protistas. Entonces, acá están la mayoría de los organismos. Hemos esquematizado de manera muy simple los componentes básicos de una célula eucariótica. La envoltura, que está en toda célula eucariótica, ahora te explico las partes. La membrana, infaltable, ¿no? Todo tipo de células tiene membrana. El citoplasma, también infaltable, y el núcleo. Mira que en este núcleo, ¿qué cosa hay? Una envoltura que se llama carioteca, y adentro, ¿qué cosa están? Las cromatinas, que son los filamentos de ADN, asociado a proteínas. Acá hay, mira, todo tipo de organelos. Hay mitocondrias, hay cloroplastos, hay retículo endoplasmático liso, rugoso, y también hay ribosomas. Pero mira que estos ribosomas eucarióticos son un poco más grandes que los ribosomas procarióticos. Las subunidades en este caso son 40S, 60S. Las dos juntas, 80S. Mira que no es la suma, no es el promedio. Es un índice ya calculado en laboratorio por centrifugación. Índice de sedimentación. 40, para que no te olvides. 4, 6, 8. Números pares. ¿Cuál era el procariótico? 30, 50, 70, ¿no? 3, 5, 7. Acá un poquito más grandes. Eso sucede. Pero ¿cómo se ha formado la célula eucariótica? Hay una estudiosa, hubo una estudiosa, ha fallecido ya, Lynn Margulis, una estudiosa norteamericana, que propone, tomando otros estudios de 1950, por ahí, se había propuesto de que se podían haber fusionado, unido varias células procarióticas para formar una eucariótica. Cuando se postula esta teoría por 1950, así por estudiosos rusos, alemanes, pareció descabellada. Se le fueron prácticamente encima a los estudiosos. Sin embargo, Margulis recoge esos conocimientos y postula de nuevo la teoría. Durante muchos años, Margulis se dedicó a demostrar que la célula eucariótica se ha formado por simbiosis. ¿Qué simbiosis? Unión entre células. Le llama teoría endosimbiótica seriada. Lynn Margulis. Ya ha fallecido Margulis, el año 2011, pero ha dejado buenas teorías, ¿no? Sus seguidores, otros estudiosos, continúan con los estudios, demostrando. Por ejemplo, mira, la mitocondria, según la teoría, fue una antigua bacteria heterotrófica. Esa bacteria heterotrófica utilizaba poco nutriente, pero era capaz de formar mucha energía. Otra célula carecía de esta bacteria. Algún día la célula fue fagocitada, se fusionaron. Entonces, ¿ahora qué hizo esta bacteria? Le daba energía a la otra célula y la otra le daba nutriente. Hubo una ayuda mutua. Esa unión se llama simbiosis. En la actualidad se llama mitocondria. ¿Cómo se sabe que esa mitocondria vino de un ancestro procariótico? Porque contiene, ¿qué cosa? Su propio ADN. Contiene sus propios ribosomas. O sea, es como una bacteria dentro de tu célula. Pero se quedó para siempre. Mitocondria da energía, tu célula da el alimento y así las dos sobreviven perfectamente. Y siguió la línea hasta llegar a ser células animales. Algunas células que ya tenían estas mitocondrias pudieron capturar a otra estructura, que fue una cianobacteria fotosintética. Ahora tenía dos. Tenía una heterótrofa que daba energía, ahora tenía una procariótica, una cianobacteria que hacía fotosíntesis. Y se forman las dos. Entonces se convirtió ahora en célula, ¿qué cosa? Vegetal. O sea, ahí surgen las dos líneas evolutivas, ¿no? La línea de los animales sin cloroplastos y la de los vegetales, que primero fusionan
a la mitocondria y luego ¿qué? Al cloroplasto. O sea que evolutivamente, digamos que la adquisición de las mitocondrias es más antigua que la adquisición de ¿qué cosa? Del cloroplasto. Siendo la fotosíntesis muy antigua. Sin embargo, para que aparezca la planta fue posterior. Mira, eso es lo que se calcula evolutivamente. Por eso entonces, ¿cómo se demuestra que las mitocondrias y los cloroplastos vienen de un ancestro común? Porque contienen su propio ADN. Se llaman organelos semiautónomos. Así son. Doble membrana tienen. Son muy parecidas a las bacterias gram negativas que tienen doble membrana. Así es. Entonces así, en general, núcleo organizado, organelos membranosos, sistema de membranas complejas es la célula eucariótica. La envoltura, que es la parte externa de la célula eucariótica, vamos a describírtela acá de manera sencilla, de manera más o menos entendible. Todo tipo de células tiene envoltura. Todo tipo de células tienen envoltura. La célula vegetal de los hongos y algas tienen pared. Y las células de los animales y protozoarios tienen glucocálix. Son envolturas ambas. ¿Qué función tienen? La pared celular da soporte, da rigidez, da protección. Por eso una célula vegetal cuando captura mucha agua no se rompe, porque tiene la pared. Aumenta una presión llamada de turgencia, pero no revienta. En cambio, nuestras células, al carecer de esta pared, si ingresa mucha agua, ¿qué hacen? Estallan. Eso pasa con nuestros glóbulos rojos, por ejemplo, colocados en agua destilada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la célula vegetal y los hongos tienen pared. En los hongos, el componente fundamental de su pared es la quitina. Tú te acordarás que la quitina es un carbohidrato. Es un polisacárido que tiene nitrógeno. Es un polisacárido nitrogenado. En cambio, las plantas, ¿qué cosa van a tener como componente fundamental? A la celulosa, que es un polisacárido de glucosas con enlaces beta. Esa es la celulosa, que forma la pared más importante, mira, la parte más importante de la pared vegetal. Se llama pared secundaria. Cuando las células recién se están formando, tiene una pared llamada primaria, que es de un componente llamado hemicelulosa, que tiene otras unidades diferentes a la glucosa. Hemicelulosa. Podemos encontrar un componente que da rigidez, llamado lignina. ¿Por qué la madera es tan dura como una piedra? Porque tiene lignina. La pepa del melocotón parece una piedra, hueso le llaman, ¿no? Porque tiene ¿qué cosa? Lignina. Hay una parte brillante de las hojas de los frutos que se llama cutina. También pertenecen a la pared. Esa es la pared terciaria ya. Y así, ¿no? Solo hemos nombrado unos cuantos componentes de la pared. Y entre ellas, mira qué hay. Entre una célula, esta es otra célula, acá habrá otra y otra. Entre las células hay comunicación. Hay huequitos de comunicación que se conoce como plasmodesmos. Los plasmodesmos permiten el paso de agua, de iones. No de cloroplastos, porque son muy grandes los cloroplastos, no pasan por ese huequito. Y puede tener. Ahora, entre las células hay una lámina llamada lámina media que separa las paredes, hecha de algunas sales, ¿no? Pectatos, oxalatos, sales orgánicas que le dan esta rigidez. Y la parte de la célula que secreta la celulosa para formar la pared es el aparato de Golgi que después te voy a explicar. Entonces, eso pasa con la pared. La otra parte, bien importante de las envolturas, es el glucocálix. El glucocálix se encarga del reconocimiento celular en animales y protozoarios. Allá, animales y protozoarios. A ver, ¿y qué hace? A diferencia de la pared que da rigidez, glucocálix, ¿qué cosa da? Reconocimiento. Digamos que es más inteligente. La pared solo protege, pues, ¿no? Una muralla. Glucocálix sí reconoce. En animales y protozoarios. Mira, vamos a suponer que esta parte es una membrana celular. Este es el citoplasma, esta es la parte externa. La membrana tiene lípidos y también tiene proteínas. Estas son proteínas. Y afuera tiene glúcidos.
El glucocálix está hecho de glúcidos, de pequeñas cadenas de glúcidos, con glucosa, galactosa, pero que se unen a proteínas o se unen a los lípidos de la membrana. La envoltura está prácticamente conectada con la membrana. Ninguna parte celular se halla aislada. Todas forman una sola célula, pero separamos así por partes solo para poderte explicar. Solo para poderte explicar, ¿no? Y de ese modo, entonces, vamos a ver. Mira, ¿cómo reconoce a otras células, como propias o como extrañas? Si tu célula pues reconoce, ¿no? Por eso tus células se mantienen ahí unidas. ¿Qué pasa si tú tienes sangre A y necesitas sangre y te donan sangre B? No pueden recibirte. Hay rechazo. ¿Por qué? Porque no es compatible, ya que el glucocálix es diferente. Ah, mira, glucocálix reconoce gametos. Por eso, salvo excepciones, una especie da el óvulo, otra especie da el espermatozoide y se fusionan porque hay compatibilidad. Si son de diferente especie, no se unen. Porque ¿quién reconoce el glucocálix? Ajá, reconoce virus. Los virus reconocen una célula determinada y pueden ingresar. El coronavirus tiene una glucoproteína externa que reconoce a un complejo proteico llamado ACE2 de la célula nuestra, de las vías respiratorias, e ingresa. Fíjate, reconocen proteínas, reconocen hormonas, reconocen anticuerpos. Ese reconocimiento es función del glucocálix. Glucocálix es el responsable del rechazo de órganos cuando hay, por ejemplo, trasplante. Si te donan un riñón y no es compatible, hay rechazo por el glucocálix. En la planta no sucede eso. ¿Por qué? Porque la planta no tiene glucocálix, pues. No tiene. Tiene pared, no glucocálix. Incluso pues tú has visto que agarran un tallito de otra planta, ¿no? Y la pueden injertar en otra planta. Una rosa amarilla en una rosa roja. Finalmente esta planta da rosas rojas por un lado y por esa ramita da rosas ¿qué? Amarillitas. ¿Y por qué no hay rechazo? Porque la vegetal no existe ¿qué? Ese glucocálix que te conté. Entonces mira ahí la diferencia. Siempre hay envoltura, pero diferente envoltura. Pared en vegetales, glucocálix en células animales.